LP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras? Nuevamente aquí, Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a las organizaciones sindicales y que se realiza a partir del trabajo que hacemos en La Comuna, una asociación de profesionales al servicio de la clase trabajadora y de los sindicatos, con el apoyo de FOSPerú, Orval y FGTB de Bélgica, la Solidaridad Sindical Internacional. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, espero que les guste, donde vamos a combinar el análisis político con la situación sindical, porque nos guste o no, ya estamos entrando en un periodo electoral y los ciudadanos y ciudadanas son los que van a tener que nuevamente tomar algunas decisiones acerca de nuestro país. Vamos a contar con la presencia de Alonso Paz. Él es filósofo y comunicador político con amplia experiencia en campañas electorales, siempre desde el lado de las causas justas, los trabajadores y la izquierda. Y luego estará también con nosotros Geraldo Honores. Él es un dirigente sindical portuario y viene en representación de FENTRA Perú. Es una federación nueva y él nos contará un poco cómo va el trabajo allí. Bueno, con eso entonces tendremos este programa. Hacemos una breve pausa y volvemos con la entrevista. Con la ex. Muy bien, como les había dicho, estamos aquí con Alonso Paz, un filósofo y comunicador político a quien conocemos hace buen tiempo, un buen profesional y amigo. Nada, estamos muy contentos de tenerte aquí, Alonso, para conversar de algunas cosas. Empecemos con la situación política. ¿Cómo ves la situación política, el actual momento por el que estamos atravesando en el país y hacia dónde va esta deriva? Hola Carlos, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. La situación política, bueno, complicada. Ahorita acabamos de tener la reincorporación de Santibáñez, que creo que es el ejemplo más claro o la forma más clara para tipificar este momento, ¿no? Estamos entrando en un momento en donde el gobierno se va a trincherar, ¿no? Se va a trincherar, colocar a Santibáñez. Finalmente todos sabemos quién es Juan José Santibáñez, ex ministro del Interior, con 12 denuncias por diferentes casos, pero sobre todo vinculado al blindaje de la presidencia, de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, si queremos hablar del momento político, me parece que esta reincorporación es el ejemplo más claro para tipificar este momento. El gobierno se va a trincherar con personajes matonescos, mafiosos como Santibáñez, y al gobierno ya no le interesa en lo absoluto la percepción ciudadana, la aprobación puede estar en -5, que no es posible estadísticamente, pero podría estarlo, y no le interesa. Lo que le interesa finalmente es garantizar una salida impune de los actores que han cometido los delitos durante este gobierno y garantizar un tránsito con los poderes que han venido sosteniendo este gobierno, que son los poderes que están en el Congreso, que son los partidos que están en el Congreso, ¿no? Yo diría que así está más o menos esta coyuntura política. Las elecciones todavía no calientan finalmente, ¿no? Muy bien, sí. ¿Y tú dirías que esta posición que tú señalas de atrincheramiento del gobierno es una posición
de fuerza, es decir, lo hace desde una posición de fuerza o lo hace desde una posición más bien de debilidad. Hay algunos analistas que interpretan ambas cosas. Unos dicen que el gobierno está más fuerte que nunca y otros dicen que más bien es una expresión de debilidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que nunca fue un gobierno fuerte, finalmente. Creo que es una fuerza prestada, digamos. Es un gobierno que ha sido sostenido más que un gobierno que ha tenido la fortaleza de sostenerse. Eso en principio. En este momento el escenario electoral hace que aquellas fuerzas que venían sosteniendo el gobierno finalmente encuentren rédito, encuentren ganancia en política, en golpear al gobierno. Por lo tanto, lo empiezan a soltar. Entonces sí diría que es un momento de mayor debilidad, digamos. No porque haya perdido fuerza propia, sino porque la fuerza prestada se la están quitando. Eso por un lado. Y por otro lado, es una clara y abierta debilidad el tener un escenario electoral y de tránsito a un nuevo gobierno cuando tienes a los principales personajes de este gobierno y en particular a la presidenta del gobierno, a Dina Boluarte, con juicios por afrontar. Entonces, la gran debilidad de este gobierno es que va a tener que ceder lo poco que todavía conserve para poder negociar una salida de impunidad para Dina Boluarte y demás operadores de este gobierno o régimen, ¿no? Muy bien. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo observas tú a las fuerzas de derecha? Efectivamente habría que usar el plural, ¿no? Las derechas en el Perú aparecen divididas, hay una serie de rumores, si Keiko postula, no postula, si López Aliaga funciona más allá de Lima, si hay personas que confían pues en su capacidad de gestión de traernos vagones de tren de adorno, y las otras fuerzas de derecha. ¿Cómo ves a la derecha en este contexto de cara a las elecciones? Yo recuerdo una frase que se usaba en las elecciones del 2021, si no me equivoco, y es que el fujimorismo había parido otros fujimorismos, ¿no? Y que se diferenciaban ahora por colores. Que teníamos uno celeste, uno rosado, uno anaranjado. Y bueno, ahora sumaríamos uno azul con el de Acuña, podemos sumar a Pepe Luna, un amarillo-azul. Sí, la derecha está fragmentada, efectivamente. La derecha está fragmentada por un lado de representación, pero tiene una sólida defensa de causas comunes, digamos. En ese sentido no está fragmentada. Es decir, si pensamos en la fragmentación partidaria de la derecha, decimos la derecha efectivamente está dispersa. Pero si pensamos en las causas que defienden el Congreso, con o por ejemplo con la nueva ley Klimper, por ejemplo, votaron en bloque. Cuando hablamos de la ley de impunidad, votaron en bloque. Y podemos así tener una larga lista. Entonces, hablar de la dispersión de la derecha es también relativo, en un primer sentido. En un segundo sentido, lo que tenemos es que efectivamente la derecha tiene o va a tener una suerte de guerra fratricida en estas elecciones. Y esto va a ser muy interesante, porque ya se viene hablando del agotamiento de Keiko como candidata, por ejemplo, ¿no? Keiko debe tener la deuda más grande del Perú en este momento, ¿no? Porque la cantidad de inversionistas que se la jugaron por ella en campaña, y bueno, ella metió bancada, efectivamente, pero nunca ganó. Nunca logró tener el poder ejecutivo, que es en donde se mueven los contratos, en donde, en teoría, ella iba a devolver esto. Entiéndase, por ejemplo, el caso Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht, el millón y tanto que le entregan a Keiko, era básicamente para que luego Keiko entregue obras, ¿verdad? Ese agotamiento de Keiko hace que la derecha esté pariendo nuevos personajes que entiendan o se entiendan a sí mismos como capaces de ganarle a Keiko en las elecciones. Entonces tienes a López Aliaga, efectivamente, que tiene la Municipalidad de Lima como su gran aparato de campaña. Creo que es indudable, Carlos, que López Aliaga está utilizando la Municipalidad de Lima para hacer campaña electoral, lo que es ilegal, inmoral,
y etcétera, pero es normal en un esquema en donde quien gobierna, quien pone la ley, al mismo tiempo está cometiendo el delito. Tienes a López Aliaga y tienes a otros personajes que pueden despuntar, como Carlos Álvarez, que también aparece. Veamos las encuestas en este sentido, por ejemplo. Veamos a López Aliaga, veamos a Carlos Álvarez, veamos a Keiko Fujimori, que son en realidad los tres que están primeros. O sea, Batters está inflado, la verdad. Yo no sé, o sea, claro, tiene una retórica que hace que uno lo escuche y diga, ay, pucha, suena. Pero la verdad es que no lo conocen. Si tienes a estos tres candidatos, vas a tener que ahí va a estar la guerra en la derecha. Va a ser muy interesante cómo van a tratar de diferenciarse. Y va a ser muy interesante ver cómo se atacan. Entonces, ¿qué pienso yo ahorita de la derecha? Que en principio es una diversidad ficticia, porque defiende los mismos intereses, pero que a nivel de representación y a nivel de campaña vamos a ver una guerra fratricida. Y bueno, va a ser interesante, ¿no? Así como el meme de Michael Jackson comiendo canchita. Vamos a ver cómo se atacan entre ellos. Pero bueno, va a ser además una guerra de mucho dinero, porque si algo hace la derecha es mover muchísimo dinero en campaña. Sí, efectivamente. Y mirando al otro lado, ¿cómo ves a las agrupaciones de izquierda que también efectivamente se presentan divididas, se presentan separadas? ¿Cuáles son tu percepción acerca de estos grupos y quiénes podrían tener mejores posibilidades en este escenario tan complicado? En principio diría que el escenario complicado es un escenario complicado para todos, no solo para la izquierda, ¿no? Y la dispersión es general. Recordemos, Carlos, y a quienes nos están escuchando, que estamos yendo a una elección históricamente inédita. Estamos yendo a una elección con 35, 36 candidatos. Eso va a hacer, en principio, que tengamos una sábana electoral, una boleta electoral gigantesca, pero que la lucha por los votos sea muy compleja. Para la izquierda hay elementos particulares, evidentemente. La izquierda viene golpeada porque Castillo, más allá de la valoración del gobierno de Castillo, la contracampaña que le hicieron a Castillo fue brutal. Entonces, a la izquierda poco más se le responsabiliza por la pandemia, o sea, es una cosa... ha habido un cargamontón de sentidos negativos a la izquierda que ya arrastraba históricamente contra campañas. Entonces venimos con varios golpes. A todo eso se suma que no se logra una candidatura unitaria. Lo que ya parece un cliché, pero que bueno, la unidad es importante, compañeros, compañeras. Y en las elecciones lo vamos a pagar muy caro. Tenemos 3 candidaturas o 3 espacios de izquierda, básicamente, y tenemos que, a mi parecer, bueno, tenemos el espacio de López Chau, que se reconoce como centro izquierda. Tenemos el espacio de Venceremos, que es la Alianza Nuevo Perú, con Voces del Pueblo, si no me equivoco, de Guillermo Bermejo, y tenemos el espacio del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Y, perdón, un cuarto espacio que también se considera centro-izquierda, que va Juntos por el Perú en alianza con APU, que es de Aníbal Torres Anaí, Durant, y un sector importante, si no todo, el castillismo, ¿no? Estos 4 espacios van a disputarse, entre comillas, un mismo público. Y ese mismo público, o sea, ¿cuál va a ser el diferencial de estos partidos para poder ganar esos votos? Yo ahí hasta te haría una contrapregunta, Carlos, porque yo lo veo bien complicado en términos de cómo van a disputar a nivel narrativo. Yo diría que hay algunas claves. En principio, Castillo tiene un capital político importante, por lo tanto, posicionarse a favor de no sé si indulto, no sé bien cuál sería la figura, pero finalmente de favorecer y hacerle justicia a Castillo, que en mi opinión personal está injustamente preso en este momento, posicionarse a favor de la situación de Castillo te puede generar
un voto a favor. Pero honestamente me cuesta en este momento afirmar si es que hay otras agendas de izquierda que históricamente se han levantado y que hoy día puedan ser electoralmente posibles, como por ejemplo nueva constitución, reformas tributarias, reformas en salud, aumentos en presupuestos públicos históricamente, o derechos laborales, por ejemplo, ¿no? No sé bien si es que esas agendas van a seguir siendo las agendas que definan el voto de izquierda en este momento, y lo dejaría más bien como una pregunta abierta. Sí, efectivamente, hay ese escenario, ¿no? Igual algunos analistas, y yo concuerdo con ellos, ven que el castillismo como movimiento social, como orientación política, no solamente ha sobrevivido al fin del gobierno de Pedro Castillo, sino que luego hemos visto pues, que tenía una capacidad de respuesta y de organización, hemos visto la feroz represión, la muerte de tantos ciudadanos y luego la continuidad de esa resistencia. Entonces, claro, un eslogan claro y simple como libertad para Pedro Castillo, ahora también libertad para Betsy Chávez, es un buen eslogan en primera vuelta, ¿no es cierto? Y podría efectivamente canalizar esta sensación de malestar, esta sensación de que no lo dejaron gobernar, ¿no? Por otro lado, es el tema desde mi punto particular de vista, de los que trabajamos en la comuna, ¿no? La ausencia del tema laboral como un eje importante para la izquierda, ¿no? Ya, para la derecha sabemos que no, pero para la izquierda sí. Entonces, eso sí nos preocupa, ¿no? Que el tema laboral, ideas, no sé, pues, que antes eran medio básicas, ¿no es cierto? Pongamos pues que el salario mínimo, pongámoslo en 2.500, ¿no? Entonces eso debería de ser una bandera de las izquierdas en este país, ¿no? Salario mínimo 2.500, ya vamos viendo en cuánto tiempo, pero debería de llegar a 2.500 el salario mínimo. La estabilidad laboral debería de ser a los 3 meses, no a los 5 años, sino a los 3 meses ya debería de ser estable, como en cualquier país civilizado de este mundo. Y ese tema, ¿no? ¿Por qué crees tú que nuestras izquierdas, a diferencia de otras, Chile, por ejemplo, ¿no? O para no hablar de Uruguay o incluso el mismo Brasil, que se han enajenado un poco de su base social más clásica, que eran los movimientos de trabajadores? Bueno, es una buena pregunta, en verdad, porque además ver la izquierda peruana comparativamente a nivel regional es por un lado doloroso y por otro lado también hay muchas lecciones que sacar ahí. Yo quiero hacer una primer apunte sobre algo anterior sobre lo que habíamos estado conversando. Y es que además de los partidos políticos, a mí me parece muy importante señalar que hay un actor político en estas elecciones, y es el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que nunca, o bueno, no sé, pero yo he revisado campañas de elecciones anteriores, nunca habíamos tenido tantos partidos que no hayan pasado por temas administrativos. O sea, yo sé que hay un exceso de partidos y etcétera, pero hay demasiados partidos que se han quedado por temas administrativos, hay demasiados partidos o candidatos que han sido vetados, sin ir muy lejos. Y más allá de simpatías o no, tenemos a Vizcarra, que estaría primero en las encuestas. Tenemos a Castillo, que si pudiese postular, probablemente llegaría a una segunda vuelta. Tenemos a Antauro, que también fue censurado o fue sacado de carrera. Y, o sea, solamente ahí tienes 3 actores políticos muy importantes que el Jurado Nacional de Elecciones sacó de carrera, impidiendo la libre elección de las personas. Eso es una primera cosa. Hay un actor político adicional que hay que sacarlo, ¿no?, a la vista, y que es el Jurado Nacional de Elecciones. Una segunda cosa que me llama la atención, y más ligado a lo que
a la pregunta que planteas, Carlos, y es que en realidad también me parece que la derecha sí aborda el tema laboral, sí aborda el tema de salarios y otros, pero los aborda justamente desde otra perspectiva, ¿no? O sea, constantemente tenemos campañas que estigmatizan la informalidad como causa de cualquier tipo de o cualquier posibilidad de financiamiento público. O sea, ¿por qué no hay dinero en el Estado? Porque hay muchos informales. Entonces abordan el tema laboral. Cada vez que se habla de salario, la derecha sale a hacer una gran campaña diciendo que no, que los empresarios... Alguien puede, por favor, pensar en los empresarios, pobrecitos. Entonces, tienes ese esquema de contranarrativas que es mucho más potente, efectivo, con mayores mecanismos, con mayores voceros y con mayor capacidad de alcance que los sectores de izquierda. ¿Por qué? Y justo acá podemos ver comparativamente como con otras izquierdas. Nosotros en Perú hemos pasado un proceso de... Hay algunos autores que hablan de un genocidio ideológico en la región, ¿no? En Perú hubo un momento en donde se persiguieron a los dirigentes y se persiguieron a los militantes de izquierda y se desestructuró una base social, un tejido social que era un espacio de respuesta y de articulación de propuestas. Se trata de posicionar temas, pero ¿desde dónde? Si no tenemos diarios, no tenemos periódicos, no tenemos espacios en radio, no tenemos canales de televisión, no tenemos espacios donde poder transmitir eso. Entonces, más allá de los temas institucionales de los partidos comunistas, que tienen historias interesantes, pero particulares, yo diría que ha habido un deterioro y una destrucción de un tejido social de izquierda que ha permitido el avance de la derecha y la hegemonía y el dominio de su narrativa tan claro y como lo vemos ahora, ¿no? Sí, muy bien, efectivamente cada vez hay menos espacio, por eso tenemos trabajo con derechos para darle voz a los sindicatos. Sí. Bien, ahora aterrizando ya en tu otra experticia, que son las campañas electorales, ¿no? En términos, claro, dentro de tu experiencia y siempre pensando, claro, del lado de los nuestros, es decir, ¿cómo debería, supongamos que seguramente muchas de las personas que nos escuchan, sin duda alguna, algunas de ellas van a ser candidatos para diputados, para senadores, quién sabe, tal vez un candidato presidencial desde las izquierdas nos está viendo y escuchando. ¿Qué consejos, qué estrategias, cómo debería alguien desde las izquierdas enfocar su futura campaña electoral? Bueno, es una pregunta grande. Yo diría que hay algunas claves del momento que por un lado son lecciones y por otro lado son novedades, ¿no? A nivel de lecciones, de lecciones aprendidas o que ya tendríamos que haber aprendido, es que primero hubo un momento de furor de redes sociales en donde la gente te decía, solo con redes ganas una elección. Mentira, compañeros, mentira. No, si una campaña de redes sociales no tiene un correlato real de organización, de movilización real, no va a funcionar. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa es que, o sea, evidentemente las redes sociales nos abren un espacio de llegada al público con un costo muchísimo más barato. Colocar un anuncio en un diario, para no decir ningún nombre, te puede costar 8, 10, 12, 20 mil soles. Colocar un anuncio en RPP, ya dije un nombre, te puede costar 30, 50 mil soles. Redes sociales, en cambio, no, ¿verdad? Te abarata muchísimo el costo. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa, los medios tradicionales, respecto de los cuales las redes sociales aparecen como novedad. ¿Qué son medios tradicionales? Radio, TV, periódicos, ¿verdad? Redes sociales o campo digital por otro lado. La diferencia es que ¿quién escribe la nota? El periodista. ¿Quién termina la frase en la entrevista que das tú en la tele? El periodista. Finalmente el editorial del medio, ¿verdad? En redes sociales, en cambio, no. Tú construyes tu mensaje y tú pones tu mensaje. El emisor del mensaje ya no es el diario, ya no es el medio, no es la empresa, eres tú. Entonces, ese tipo de cosas, si bien las hemos aprendido, no las hemos utilizado correctamente.
hay una serie de elementos que hay que empezar a concretar, y es que sí, podemos invertir en publicidad en redes sociales, pero de nada sirve que inviertas en publicidad, compañero o compañera, si no tienes claro cuál es tu mensaje y no construyes bien tu mensaje y no tienes más bien más bien tratas de apelar, a decir, no, hay que seguir la tendencia. Hay que seguir tendencias, evidentemente, compañero, pero tienes que mantener una identidad. Es decir, para aprovechar bien redes sociales, tienes que construir una buena identidad y tener una buena narrativa, un buen conjunto de ideas y de equipo y de gente real que te permita entrar a redes de manera consistente y aprovecharlas de manera efectiva, finalmente. Eso por un lado. Una última idea para cerrar en torno a redes sociales, y es que si bien las redes sociales ahorita son, claro, muy relevantes, lo que tenemos es que han variado y tenemos el esquema de los influencers. Échenle mucho ojo a eso. Trabajemos con influencers, empecemos a hablar en esos códigos. Eso por un lado. Por otro lado, la guerra en redes sociales, las redes sociales son un territorio en disputa también. Nos van a tirar mucho fake news, muchas noticias falsas. Aprendamos a responderlas. Aprendamos a responderlas. No caigamos en una ingenuidad en ese sentido. Eso diría como para tirar Muy algunas bien. ideas. Sí, y en un sentido práctico, o sea, ¿cuál es un equipo mínimo para manejar, administrar redes? ¿No? Porque claro, tanto en algunos sindicatos, algunas veces cuando quieren tocar este tema, o seguramente algún candidato en el futuro, piensa que todo se reduce a hacer un video, ponerlo en TikTok y ser viral, ¿no? Seguramente tú me dirás que es algo mucho más complejo. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que hace un equipo de comunicación política hoy día? Bueno, eso es interesante también porque acá se me viene a la mente ese meme de la persona que dice, a mí me pagan 10, a mí me pagan 5, y hay otra persona que dice que a ustedes les pagan. Normalmente se presume que comunicaciones es la última rueda del coche, ¿no? Es como prender una radio. Pero ya, públicalo, súbelo. No, hay que tener una serie por lo menos de esquema, ¿no? En principio uno tiene que identificar cuáles son las plataformas con las que quiere trabajar. Cuando uno habla de redes sociales, ¿de qué hablas? Hablas de Facebook. Facebook, ¿a qué público quieres llegar? ¿Quieres llegar a público joven? Entonces, ¿para qué te vas a Facebook? ¿La gente joven está en Facebook o está en TikTok? La gente más o menos de 30, ¿dónde está? ¿Está en Instagram? ¿Está en Twitter? ¿Tú quieres llegar a Twitter? Entonces tienes Facebook, Twitter, Instagram y el rey actual que es TikTok, ¿no? Entonces, en principio tienes que definir tus plataformas. Y las plataformas tienen diferentes formatos. No solamente necesitas videos. En Instagram tienes que subir imágenes. Necesitas un gráfico, un diseñador. Pero de nada sirve, como decía hace un momento, de nada sirve tener productos si es que no tienes una estrategia y no tienes una idea que sustente tu propuesta, digamos. Entonces, lo que yo recomendaría a los compañeros en primero es que se deje de pensar en comunicaciones como un espacio de residuo, residual, como los dirigentes hablamos y tú lo subes al redes. No, así no funciona. Se tiene que pensar, en principio, integrando comunicaciones a los espacios en donde hay discusión y hay conversación en torno a los temas que nos interesan, porque si el comunicador no está enterado y no está al ritmo del debate de la institución o de la campaña o del partido, no va a servir de nada. Es un comunicador que va a estar... Mejor usa ChatGPT. Entonces, eso es una primera cosa, integrar comunicaciones a los espacios. Y lo otro es que necesitas una formación mínima, por favor, compañeros. Una sola persona no puede grabar, editar, tomar fotos, diseñar, subir, escribir el copy, compartir, mandar por WhatsApp. Café también quieren que le hagamos. Entonces, necesitas por lo menos una persona que dirija la oficina, que es quien puede hacer una función adicional. Entonces hay 3 funciones básicas, ¿no? Tienes a alguien que edite, tienes a alguien que diseñe y tienes a alguien que gestione las redes. ¿Qué es gestionar las redes?
publica nomás. No, no es publica nomás, compañero. Es publica, coloca el texto, si hay comentario lo responde, si hay mensaje lo responde, si hay que colocar en grupo lo colocas. Es estar constantemente revisando. Eso es una gestión de redes. El de que gestiona redes al mismo tiempo puede diseñar, sí, pero son dos tareas diferentes. El que diseña también puede editar, sí, pero son dos tareas diferentes. El que coordina y el que tiene la imagen integral puede hacer cualquiera de estas tareas, por supuesto, pero son tareas diferentes. Entonces hay que considerar que necesitas por lo menos, diría yo, por lo menos mínimo en un área de comunicaciones, mínimo 2 personas que te puedan cubrir distintas tareas. Y bueno, por favor, dejemos de considerar comunicaciones la última rueda del coche, porque a la hora de ver los resultados de comunicaciones todos nos alegramos. Sí, que hemos llegado a muchas personas, pero cuando queremos invertir o queremos fortalecer comunicaciones, todos dicen, no, pero comunicaciones. Entonces, vamos, seamos serios, compañeros. Sí, muy bien. El productor de nuestro programa ha escuchado y ha tomado apuntes de todo lo que hemos dicho. Bien, para terminar, mirándolo esto desde el otro lado, o sea, ¿cómo los dirigentes sindicales, los trabajadores, los compañeros, compañeras que nos ven y que ahora van a ser bombardeados por todos estos mensajes políticos, cómo pueden discernir el grano de la paja? ¿Cómo pueden discernir quién les está mintiendo y quién no? ¿Quién está haciendo promesas vacuas y quién está hablando realmente en representación de los intereses de los desposeídos y de los explotados? Esto me parece bien importante y de hecho es algo que quería decir en este programa justamente. A mí me parece, en principio vamos a tener una sobreoferta de candidatos, ¿no? Tenemos además de los 130 congresistas, ahora 70, si no me equivoco, diputados, senadores, y vamos a tener una serie de mecanismos de campaña. O sea, si antes caminabas por la calle y encontrabas afiches, ahora vas a encontrar muchos más afiches. En redes sociales vas a encontrar mucha más publicidad. Esto, compañeros, es una oportunidad. Es una oportunidad, ¿por qué? Porque la gente que está en campaña está buscando votos. Básicamente, está buscando votos. Nosotros como organizaciones sindicales, organizaciones sociales, primero tenemos que tener muy clara nuestra agenda. ¿Qué queremos? Una vez que yo sé qué quiero, yo voy a ir y voy a decir, yo me puedo reunir contigo, y me puedo empezar a comunicarme con quienes quieren ya ganarse los votos del sindicato. Eso es una primera ruta estratégica, evidentemente. Pero hay otra ruta también que podría ser muy interesante como sindicatos. Y es que a nivel de redes sociales lo que podríamos hacer son también campañas. Y campañas en donde coloquemos nuestra agenda y les digamos a los candidatos en general que si es que ellos no colocan el tema de del trabajo y de los derechos laborales o de mi sector productivo en particular o de mi sindicato en particular, nosotros no vamos a apoyarlos y ser proactivos. No solamente esperar a que venga el candidato, te toque la puerta y te diga si que quiere hablar o no quiere hablar contigo. Tú puedes salir a buscarlo y confrontarlo mediante redes sociales. Utilicemos TikTok. En TikTok es maravilloso porque solo necesitas tu celular, grabarte y empiezas a mandar los mensajes y creatividad, evidentemente, para que la gente comparta tu mensaje. Entonces, veamos la campaña no solo como un espacio de sobrecarga de mentiras, porque es como lo que normalmente se ve, un circo de ofertas que no se van a cumplir. Veámoslo como una oportunidad para posicionar nuestra agenda y ser escuchados y poder entrar en espacios de debate y de visibilización de nuestras propias agendas. Utilicemos redes sociales, utilicemos TikTok en particular, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Siempre es refrescante conversar contigo y conocer todos estos temas modernos de la comunicación política. Yo creo que para las personas que nos escuchan y van a ver el programa, esto va a ser muy, muy útil. Muchas gracias, Alonso. Esperamos tenerte ahora que empieza la campaña muchas veces más aquí en el programa. Será hasta otra oportunidad.
Muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo a todos los trabajadores y sindicatos que nos están viendo. Y hasta la próxima, invítame de nuevo. Así será. Muy bien, compañeros, hacemos una breve pausa y volvemos con la siguiente entrevista. Ya está. Ensayo General, un espacio para el encuentro entre el periodismo y la reflexión profunda sobre el Perú. Todos los jueves al mediodía por la radio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Visita nuestra web www.ensayo-general.com. Teléfono 908-801-019. Desde este sábado 22 de marzo, de 9 a 10 de la mañana, Mujeres con Voz, un programa creado especialmente para las mujeres de hoy, por las ondas de ANP Radio. Voces Afroperuanas. Un programa para hablar sobre la identidad, la cultura y los derechos humanos de la población afroperuana. Con entrevistas, noticias y discusiones sobre el acontecer nacional e internacional de los afrodescendientes. Voces Afroperuanas. Escúchanos por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ¿Puede existir un mundo seguro sin protección social para todos y todas? En todo el mundo, millones de personas viven sin ese derecho, pero hay quienes están cambiando eso. Desde el 2008, en We Social Movements trabajamos junto a sindicatos, organizaciones sociales y comunidades para construir una red poderosa y legítima en defensa de un derecho humano fundamental, el derecho a la protección social. Porque proteger es también transformar. La protección social no es solo una necesidad, es una estrategia para el cambio, una puerta hacia la igualdad, una herramienta para la justicia social. La protección social no es caridad, es justicia, con diálogo, con alianzas y con propuestas reales. We Social Movements, protegiendo hoy, cambiando el mañana. La protección social es un derecho individual, pero la responsabilidad de hacerlo real es colectiva. Si estás en Lima, te invitamos a la sala de exposiciones de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Hasta el 31 de agosto, visita la muestra Jaime Ayala, relato visual de una lucha por la memoria y contra la impunidad. Las fotografías, recortes periodísticos y documentos inéditos permiten conocer el camino recorrido por Rosa Palqui, viuda del periodista desaparecido en 1984, quien junto al diario La República y el gremio periodístico no han cesado en la búsqueda de justicia. Es memoria, es justicia. No te lo pierdas. Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP.
Estamos de vuelta y como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña el compañero Geraldo Honores. Él es un sindicalista, un trabajador y ahora es secretario general de FENTRAP Perú. Y nada, te damos la bienvenida, compañero. Muy contentos de que nos acompañes en esta tarde. Y lo primero que queríamos conversar es que nos cuentes un poco qué es FENTRAP Perú, cuánto tiempo tiene de antigüedad, a qué sindicatos se está organizando. Buenas tardes a todos, mi nombre es Geraldo Honores. Gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, comentar primero que FENTRAP Perú nace hace 3 décadas más o menos, como una federación que agrupaba solamente a trabajadores del transporte terrestre, ¿no? En el tiempo, hace 2 años, modificaron estructuras, ¿no? Modificaron estatutos, y ahí soy elegido como secretario adjunto de defensa. Una vez que se modifican los estatutos, es que hemos empezado a aglutinar trabajadores de todo el sector transporte, ¿no? Por eso ahora FENTRAP Perú es la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, la Logística, Afines y Conexos, ¿no? Entonces estamos abarcando toda la parte de transporte en general. ¿Eso incluye entonces también los puertos? Sí, puertos, aeropuertos, el sector marítimo, todo lo que es transporte, todo, absolutamente todo lo que es transporte. Estamos esforzándonos mucho en el tema de la logística, en todo el comercio, ¿no? La idea es aglutinar y poder fortalecer el sector. Muy importante, muy interesante. ¿Cuántas bases tiene ahora FENTRAP y en qué ciudades del país tiene representación? Mira, nosotros hemos empezado a trabajar con bases y también con afiliación directa, ¿no? Por ese medio es que hemos empezado a crecer como federación. Tenemos ahora una base en Matarani, en Tisur. Tenemos una base en Contrans, que es un almacén, ¿no? Los compañeros de Contrans se afiliaron con nosotros. Tenemos afiliados directos en el Callao. Tenemos una base también que son choferes de combis, transporte público, en el Callao también. Entonces, estamos experimentando crecimiento. Tenemos afiliados directos en Paita, tenemos afiliados directos en Salaberry, ¿no? Estamos tratando ahí de crecer poco a poco. Sí. Muy bien. Claro, porque es una organización bastante heterogénea, entonces. Sí. Dentro de esa diversidad, ¿cuáles son los principales problemas laborales que enfrentan los trabajadores de los sectores que ustedes organizan? La precarización, ¿no? Y lamentablemente que esta precarización no busca corregirse por parte de las autoridades, claro, y de los empresarios, sino busca aumentarse, ¿no? Esa es el principal reto que tenemos, ¿no? Combatir la precarización laboral de todo nuestro sector, la atomización. Por eso tratamos de aglutinar trabajadores y evitamos, por ejemplo, somos bastante respetuosos. Si hay, por ejemplo, otros trabajadores de otras federaciones, lo que hacemos es tratar de colaborar con ellos, ¿no? Eso creo que es importante, empezar a construir unidad de los trabajadores. Eso es un reto ya más sindical, ¿no? Muy bien, y cuando señalas esta precariedad, en concreto, ¿cuáles son los síntomas o cómo aparece esta precariedad ante nuestros ojos? ¿Es condiciones de trabajo, remuneraciones? ¿Qué otras características tiene? Mira, por ejemplo, en la parte de yo soy trabajador portuario, claro, ¿no? En el puerto, por ejemplo, o en los puertos, existe una ley, que es la ley del trabajador portuario, que es la ley que regula nuestras labores. Bueno, esa ley es sistemáticamente vulnerada en todos los puertos, no solo en el Callao, ¿no? En todos los puertos. Nosotros hemos detectado que esta vulneración inició hace ya más de 20 años en el puerto de Matarani y desde ahí ha ido irradiando a otros puertos,
¿no? Ahora ha llegado al Callao esa precarización. ¿Qué es lo que pasa? Que el empresario, amparado un poco en toda esta inacción que vemos por parte de las autoridades, va creando formas de burlar la ley, ¿no? Entonces van haciendo contratos temporales cuando nuestro régimen, que no es la panacea, no es lo ideal, nos da seguridad porque a nosotros nos ingresan en un registro de trabajadores portuarios, como tienen los compañeros de construcción civil, ¿correcto? Estos muchachos que son ahora contratados no ingresan al registro, ¿no? Firman contratos temporales, unos pocos meses, en algunos casos, que les pagan la mitad de lo que nos pagan a nosotros, por ejemplo, y hacen exactamente las mismas labores, ¿no? Ese tipo de precarización es la que ha empezado a extenderse en los puertos, ¿no? El colmo ya es lo que está pasando en Chancay, ¿no? Que, por ejemplo, esta empresa COSCO, que es una de las más grandes, está dentro de las 5 empresas más poderosas del tema de puertos, es una empresa, la empresa estatal china, está trabajando con estibadores y trabajadores portuarios sin registro, ¿no? Les está haciendo contratos también temporales, pero no los ingresa al registro, ¿no? Es algo que habíamos advertido nosotros cuando COSCO anunció su ingreso al Perú, ¿no? Conversamos con compañeros fuera del Perú que trabajan con COSCO y logramos conversar con compañeros en Grecia. COSCO está en el puerto del Pireo, en Grecia, y COSCO también está en Valencia, en España. Bueno, conversamos con dirigentes sindicales en ambos puertos. Y el compañero de Grecia nos contaba de que allá COSCO había llegado a deshacer las cosas laboralmente hablando, ¿no? A precarizar, a despedir, a crear desorden impresionante. Y el compañero en Valencia me comentó y me dice, bueno, compañero, en Valencia no ha habido mucha diferencia. No hemos tenido más problemas de los que ya teníamos, ¿no? Entonces ahí uno creo que fácilmente puede ver que es por la protección que tienen los trabajadores en Grecia y en España, ¿no? En España los estibadores tienen mucha protección laboral, entonces hay buenas condiciones laborales para los trabajadores y evidentemente también para las empresas, porque si no, no estarían en España, ¿correcto? Pero eso no pasaba en Grecia. Entonces, cuando yo les compartía esta información a los compañeros y a algunos funcionarios, yo les decía, ¿qué creen que va a pasar acá? ¿Qué creen que va a pasar en el Perú? Pues, y ya está pasando lo que habíamos advertido, ¿no? Está pasando, están trabajando con compañeros que no están registrados y en el colmo ya de lo malo dijeron que Ocitran no tenía ningún tipo de injerencia ahí en Chancay, ¿no? Había un conflicto ahí con Ocitran, por ejemplo. Sí, justo te iba a preguntar por lo del puerto, este megapuerto de Chancay con una fuerte inversión china, ¿no? Sí. Y por lo que uno podía observar en medios y las estrategias que tiene el gobierno chino para establecer sus enclaves en otros países era precisamente eso, era que lo iban a entender como una especie de enclave extraterritorial en la práctica, con lo que eso significaba para las condiciones laborales. Pero frente a este panorama tan difícil, ¿qué acciones está desarrollando la Federación? Bueno, ahora mismo nosotros estamos acudiendo al punto de contacto, al punto nacional de contacto de la OCDE, ¿no? Específicamente no con el tema de COSCO, sino con APM Terminals, que es el operador de la parte norte del puerto del Callao, ¿no? Estamos acudiendo ahí, el día de mañana debemos estar yendo. Y también lo que estamos haciendo es articular reuniones, ¿no? con diversos funcionarios, pero también estamos movilizando las bases, ¿no? Porque creo que eso es básico, es movilizar a los compañeros, es concientizar a los compañeros
Lo que hacemos nosotros mucho es realizar actividades. Ahora mismo estamos buscando cómo organizar un encuentro, ¿no?, entre compañeros trabajadores portuarios para analizar, y no solo trabajadores portuarios, ¿no?, sino para analizar el impacto de las transnacionales en el Perú, ¿no?, en la parte laboral, ¿no? No solamente por esto de los puertos, sino por todos los sectores, ¿no?, la parte logística, ¿no?, cómo han entrado estas transnacionales también, DHL, una serie de problemas que tenemos en todos los sectores que nosotros, con los que trabajamos nosotros, ¿no? Bien, cuando mencionas al punto de contacto, para los que nos escuchan, esto se da en el marco del proceso que el Perú está siguiendo para ser parte de la OCDE, correcto, que es esta Organización de Países Desarrollados. Y en ese marco es una especie de acuerdo internacional entre economías que se quieren integrar, ¿no? Se establece que en cada país haya un punto de contacto que es como un representante, un funcionario de la OCDE, que va a recibir, en este caso, las quejas, malestares, las diferencias de los actores económicos, en este caso los trabajadores, podrían ser otras empresas, en fin, los trabajadores, sobre las condiciones laborales que operan, en la lógica de que haya pues un comercio transparente, que haya un comercio, vamos a decir, justo, que no hayan ningún tipo de menor condición que enturbie lo que para estos países es precisamente el mercado, ¿no? Para que el mercado no tenga estas diferencias, ¿no? En general, claro, es un mecanismo largo de queja, pero también tiene sus resultados, ¿no? Habrá que ver cómo avanza esto, ¿no? Yo quería preguntarte también, ¿la federación es transporte más logístico o incluye también el transporte de personas? No, también de personas, transporte de personas. De hecho, una de nuestras bases en el Callao es de choferes de transporte público. Igual tenemos un sindicato de colectiveros, tenemos sindicatos de taxistas, también es transporte en general, ¿no? Eso también nos ha abierto un poco las puertas porque, por ejemplo, acabamos de ser oficialmente recibidos por la ITF, ¿no? La ITF es la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y agrupa poco más de 20 millones de afiliados en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos ahí en ITF. De hecho, acaban de invitarme para Costa Rica. Voy a participar ahí en un encuentro de trabajadores justamente de APM Terminals, pero también necesitan que un poco explique el tema de Chancay, ¿no? El tema de Chancay, el tema de Costco. Entonces, es importante porque eso permite que las organizaciones sindicales podamos tener contacto con otros compañeros. De hecho, hemos tenido ya algún contacto no solamente con los compañeros de Grecia y Valencia, sino con compañeros de Dinamarca. Y ahí nosotros hemos podido equiparar las tremendas diferencias, hemos podido ver las tremendas diferencias de los compañeros trabajadores portuarios en Dinamarca y los de Callao. Y el empleador es el mismo, APM Terminals, ¿no? Entonces, ¿por qué existen esas diferencias? Es evidente. Pero, por ejemplo, una de las diferencias más indignantes, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores portuarios en Algeciras, en España, les pagan el doble de su tarifa regular por trabajar de madrugada, ¿no? Por trabajar de amanecida, como decimos nosotros. Bueno, en el Callao nos pagan 10 soles adicionales a nuestra tarifa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en España les pagan el doble y acá nos pagan 10 soles? Entonces, ese tipo de diferencias son las que vamos a romper. Estoy seguro de eso. Vamos a organizarnos
y vamos a ser fuertes para poder romper ese tipo de diferencias. Acá, y cuando nosotros logramos en el Callao que, por ejemplo, nos reconozcan un inicio de diferenciación en las tarifas por trabajar de madrugada, tuvimos que llevar hasta informes médicos. Pero claro, tuvimos que demostrarles a la empresa que, claro, el trabajador tiene impacto en su salud por trabajar de noche, por trabajar de madrugada, en el puerto, a la intemperie. Y ese tipo de condiciones son las que nosotros luchamos por terminar en los puertos del país y en general para todos los trabajadores, insisto, no solamente es en puertos, en el aeropuerto es igual, los compañeros trabajan de madrugada también, los técnicos, los mecánicos, entonces hay un montón de cosas que tenemos que hacer en realidad. Bien, efectivamente es un reto y me parece importante que organizaciones como la tuya puedan hacer esfuerzos para agrupar trabajadores de distintos sectores unidos por esta actividad que es el transporte, almacenaje terrestre, muy importante. Efectivamente hay diferencias, ¿no? La globalización neoliberal nos ha dejado estas diferencias, como tú dices muy bien, hay empresas que en un lugar pagan más, en otros menos, ¿no? Me hace acordar un poco lo que este político antiguo, revolucionario, Trotsky, vamos a citarlo a Trotsky, hablaba acerca del crecimiento desigual y combinado, ¿no? Y él decía un poco que el capitalismo como estrategia tiene precisamente esto, tiene un crecimiento que es desigual, es decir, en algunos países es más moderno, en otros es más atrasado, entre comillas, en algunos países pagar grandes sueldos y por la misma actividad pagará menos, porque esta estrategia de este crecimiento que es desigual, pero al mismo tiempo es combinado, es decir, que está articulado. Allá pueden pagar sueldos altos, los trabajadores de Dinamarca pueden ganar muchísimo más, porque aquí se está pagando muchísimo menos. Hay una relación entre ambos, no son casualidades, sino es una estrategia del capital que le permite ahorrar costos en un lado para trasladarlos a otro, ¿no? Muy bien y muy interesante lo que nos has planteado. Esperamos pues que el desarrollo de la federación y efectivamente la alianza con ITF, que es una federación sindical internacional, ¿no?, de los trabajadores del transporte, sea beneficiosa y nos ayude a articular mucho más. Muchas gracias, Geraldo, por estar con nosotros. Gracias, tus palabras finales. Bueno, los compañeros, que hay que seguir luchando, eso es lo que vamos a seguir haciendo, como decía Galeano, ¿no?, y mucho lo menciono, esto es como que no tiene fin al parecer, pero por lo menos esta lucha nos sirve para ir creciendo, para ir beneficiando compañeros, para ir ayudando compañeros, porque detrás de cada uno de nosotros hay familias, ¿no? Entonces tenemos que mejorar las condiciones laborales y de vida, evidentemente, de todos, ¿no? Esta utopía nos sirve para caminar. Eso, Carlos, gracias por la oportunidad. Es muy importante que los trabajadores tengan este espacio para poder informar, para poder conversar entre todos nosotros. Así que te agradezco mucho, en verdad, en nombre de todos los trabajadores. Sí, no te preocupes. Efectivamente, el programa que lo hacemos todos los que trabajamos en la comuna, Trabajo con Derechos, porque todos los que trabajamos tenemos que tener derechos, es precisamente el objetivo que nos hemos planteado en la comuna, que haya un espacio para los trabajadores, para las trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Bueno, con este bloque final estamos ya con la hora, vamos terminando el programa y esperamos que les haya gustado. Nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.
ANP Radio, la voz vibrante del Perú.